Has llegado al lugar correcto. Pasa, toma una bebida y no olvides cerrar la puerta. Es la mañana del 26 de diciembre de 1996. La calle 15 de Boulder, Colorado. Una niña desaparecida. Una nota de rescate. ¿Te interesa? Pues la historia comienza así. 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is Yes. gone? How old is your daughter? 6 years old. She's blind. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does gone. it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, Please, there's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath for me, Please, okay? hurry. Patsy, 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 Patsy. John Bennett Patricia Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. Su nombre es una contracción del nombre de su padre, John Bennett Ramsey, un hombre de negocios y presidente de la compañía de informática Access Graphic. Su madre, Patricia, a la que le gustaba que le llamaran Patsy, había sido reina de belleza y coronada en Miss Virginia Occidental en 1977. La familia estaba compuesta también por Burke Ramsey, su hermano mayor, el cual le llevaba 3 años de edad. Era una familia muy adinerada de Colorado. Esta familia era muy conocida porque su madre la llevaba a diferentes concursos de belleza y la niña era muy conocida porque había ganado muchos. Se había coronado como Little Miss Colorado, American Royal Miss, Little Miss Merry Christmas y National Teeny Miss Beauty, entre otros. Antes que nada debo decir que este es uno de los casos más impactantes que yo he tenido la oportunidad de investigar. Es uno de los casos por los cuales yo decidí abrir este canal, porque me parece que son casos que tienen que ser recordados, porque obviamente es una historia bastante fuerte y dicen que las historias se tienen que conocer para que no se vuelvan a repetir. Debo decir que trataré de ser lo más precisa posible en los detalles que investigué. Es un caso muy mediático y muy conocido, y es uno de los grandes misterios de Estados Unidos. Y pues lo trato con todo el respeto posible, no satanizando a nadie. Al fin de cuentas, no se ha encontrado el culpable. Solamente daré los datos y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Se dice que la madre estaba interesada en que la niña participara en cualquier concurso de belleza infantil del cual se enteraban y gastaba en ella cualquier cantidad de dinero en tratamientos de belleza. Pero viajemos hasta el día de los hechos. La tarde del 25 de diciembre de 1996, la familia Ramsey fue hasta la casa de unos amigos muy allegados con los cuales llevarían a cabo una cena de Navidad, de la cual salieron alrededor de las 10 de la noche. Se dice que antes de salir de la casa de sus amigos, Patsy les puso las pijamas tanto a Burke como a John Bennett, ya que generalmente ellos tenían la costumbre de dormirse de camino a casa, entonces sería más fácil llegar y solamente acostarlos. Entonces, bajo esta circunstancia se dice que John Bennett llegó dormida a su casa y su padre la tomó en brazos y la llevó hasta su habitación, en donde la dejó dormida. No se sabe más hasta las 5:50 de la mañana del 26 de diciembre,
Cuando Patsy se dispone a hacer el desayuno, baja las escaleras que daban a la cocina y en los escalones se encuentra una nota de más de 2 páginas y media en donde se le pedía un rescate por su hija. Señor Ramsey, escuche cuidadosamente. Somos unos individuos que representamos a un pequeño grupo de residentes extranjeros. Respetamos sus negocios, pero no el país donde los desarrollan. En este momento tenemos a su hija. Ella está sana y salva, y si usted desea que está viva en 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Usted retirará $118,000 de su cuenta. 100,000 serán en billetes de 100 y 18,000 restantes en billetes de 20. Asegúrese de llevar un maletín del tamaño adecuado al banco. Cuando llegue a su casa, pondrá el dinero en una bolsa de papel café. Lo llamaré mañana entre las 8 y las 10 de la mañana para informarle sobre la entrega del dinero. La entrega será exhaustiva, así que le recomiendo que descanse. Si vemos que recoge el dinero temprano, podríamos llamarlo luego para arreglar una entrega anticipada del maletín, liberando tempranamente a su hija. Cualquier desobediencia a mis instrucciones traerá como consecuencia la ejecución inmediata de su hija. Tampoco le serán entregados sus restos para darle un funeral apropiado. Le aconsejo que no provoque a los 2 señores que guardan a su hija, pues usted no es de su gusto particularmente. Si le cuenta a alguien sobre su situación, ya sea a la policía o el FBI, traerá como consecuencia la decapitación de su hija. Si lo vemos hablando con un sabueso, ella muere. Si le alerta a las autoridades del banco, ella muere. Si el dinero está falsificado o intervenido de cualquier modo, ella muere. Puede intentar engañarnos, pero tenga en cuenta que no son familiares las contramedidas y tácticas de la aplicación de la ley. Usted tiene un 99% de posibilidades de matar a su hija, si trata de ser más astuto que nosotros. Siga las instrucciones y tendrá un 100% de posibilidades de tenerla de vuelta. Usted y su familia están bajo vigilancia constante, al igual que las autoridades. No intente idear un plan, John. Usted no es el único codicioso merodeando, así que no crea que matar sea muy difícil. No nos subestime, John. Use ese buen sentido común de ustedes los sureños. Todo depende de usted, John. Victoria. SBTC. Patsy hace caso omiso de las instrucciones de esta nota, llama al 911, en donde se escucha una madre bastante alterada, pero que inmediatamente después de haber contado los hechos, cuelga la llamada. Y esto después tendrá mucho que ver. 7 minutos después de la llamada al 911, llega la policía, entra a la casa y comienza a hacer las investigaciones en toda la casa. Cabe decir que esta era una mansión. Tenía 3 pisos y un sótano. Había muchísimas habitaciones, había muchísimas estancias y era bastante difícil, complicado para pocas personas hacer la revisión de esta casa. En algunas de las fuentes se dice que los oficiales que llegaron jamás habían tenido un caso de secuestro o asesinato, entonces no estaban muy familiarizados con el procedimiento que tenían que seguir. Y por eso es que hubo bastantes inconsistencias y bastantes errores desde el principio. Inmediatamente después de que Patsy hace la llamada al 911, después empieza a llamarle a bastantes amigos muy allegados de la familia, a los cuales les pide apoyo para que vayan hasta la casa, a que lo ayuden a pasar este momento tan difícil para la familia. Y comienza a llegar bastante gente, lo cual provocó que se contaminara muchísimo la escena de hasta en ese momento un secuestro. Para las 12 del mediodía, en esa casa habían entrado más de 9 personas, las cuales habían deambulado de arriba abajo, de un lado a otro. Ya para ese entonces, llega un oficial de policía y le pide al padre de John Bennett que vuelva a revisar la casa de arriba abajo. El padre, inmediatamente acompañado de su amigo, se dirige específicamente al sótano. Como si él supiera en dónde la iba a encontrar, llega precisamente hacia un rincón del sótano en donde está John Bennett cubierta por una sábana, muerta. La escena del crimen ya de por sí es bastante fuerte porque se trata de un asesinato. Pero lo que encontraron fue a una niña de 6 años con una cuerda de nylon enredada en su cuello, la cual estaba atada
a un mango de madera que después se descubrió que pertenecía a una de las brochas de la familia, con cinta adhesiva en su boca, con la cabeza girada ligeramente hacia la derecha, las manos extendidas sobre su cabeza y llevaba una pijama de color blanca. En la palma de su mano izquierda estaba dibujada con tinta roja un corazón y en la mano derecha tenía puesto un anillo. Acto seguido, y algo que no se debió hacer o que no se debió permitir, fue que el padre de John Bennett le quitó la sábana, la tomó entre sus brazos, la cargó y la subió hacia la estancia en donde se encontraba su madre. Al llegar ahí, la pone en el suelo y la vuelve a cubrir con una sábana. En ese momento, Patsy se vuelve completamente loca y comienza a gritar y gritar y gritar. Llora. Pero hasta aquí hay bastantes inconsistencias o cosas por las cuales se ha llamado la atención, o en ese momento a los detectives les llamó mucho la atención. En primer lugar, que cuando John Bennett encuentra el cuerpo de su hija, no pronuncia ninguna palabra, no muestra ningún tipo de expresión, simplemente agarra a la niña, se dice que como una muñeca la sube hasta arriba y ya cuando está arriba, cuando se da cuenta que todas las miradas estaban en él, es cuando comienza a llorar. Otra de las cosas que después otro de los oficiales comentó fue que Patricia Ramsey, al estar llorando, se estaba tapando con las manos la cara, pero que entre los dedos estaba al pendiente de que si la estaban viendo o no la estaban viendo. Eso fue bastante inconsistente y fue lo que provocó muchísimas de las dudas respecto a este caso. Eso y que la carta fue una carta muy extensa, una carta que se escribió dentro de la casa porque después se supo que el papel en el que estaba escrita esta carta y el bolígrafo con el que fue escrita le pertenecía a la familia Ramsey. Creo que eran cosas de la misma Patsy. También se dice que esta carta tenía como que algunas frases de películas y que era bastante larga, que no se había tardado menos de 21 minutos en escribirla la persona que la escribió. Esto quiere decir que el asesino o los asesinos estuvieron dentro de la casa por más de 20 minutos escribiendo una carta, la cual dejaron en la escalera donde perfectamente sabían que Patsy iba a bajar y la iba a encontrar. No la dejaron en la cama de John Bennett, no la dejaron en la estancia, no la dejaron en otro lugar, la dejaron en donde sabían que Patsy la iba a encontrar primero que nadie. También era muy inconsistente o era muy raro que la cantidad que se pedían eran exactamente $118,000, que era un bono que le habían dado a John en su trabajo por las festividades pasadas, y que solamente se hubieran pedido $118,000 cuando era una familia multimillonaria. Hasta aquí tenemos un crimen, tenemos un cuerpo y tenemos a una pequeñita sin vida. De ahí se desatan diferentes teorías acerca de la muerte de John Bennett Ramsey. En primer lugar tenemos una ventana que estaba rota en el sótano por donde pudo haberse colado el asesino de la pequeña y bajo la cual se encontraba una maleta en donde se sospecha que se pretendía transportar el cuerpo de John Bennett. La teoría del intruso fue descartada después porque se suponía que por esa ventana, que era muy pequeña, no podría caber absolutamente nadie, cosa que después uno de los investigadores pudo desacreditar, ya que él mismo se ofreció para demostrar que sí hubiese cabido una persona pequeña o muy delgada. Pero algo que también sirvió para echar por tierra esa teoría es que bajo la ventana o en la parte inferior había una telaraña que estaba completamente intacta y que si alguien hubiera podido meterse por ahí, esa telaraña no estuviera así. Trataré de explicar
tres que son de las más como que fuertes o las que más se han comentado. La primera es que, todos los ojos o todos los reflectores van hacia la familia por diferentes razones. En primera, la escena del crimen fue muy contaminada, punto malo para los policías o para los oficiales que estuvieron a cargo en ese momento. Pero bueno, cuando a la niña se le hace la autopsia, se aclara que su muerte fue por asfixia, por estrangulamiento, asociada a un trauma cráneoencefálico. Su cráneo presentaba una fractura de 20 centímetros provocada por un objeto contundente. También se cuenta que su ropa interior tenía manchas rojas que fueron de sangre y que en ella había restos de orina. Y aquí va la primera de las tres teorías que se han manejado más acerca de la muerte de la pequeñita. La primera es que su madre, Patsy, esa noche precisamente enfureció porque la niña seguía mojando la cama. Va a decir que John Bennett, a la edad de 6 años, todas las noches seguía mojando la cama. De esto, la madre presentó pruebas de sus pediatras en los cuales se explicaba la condición que tenía. Entonces, una de las teorías es que ese día Patsy se molesta demasiado porque John Bennett vuelve a mojar la cama, pierde los estribos, la golpea de tal forma que le provoca la fractura, lo que posteriormente le ocasiona la muerte. El padre trata de encubrir a Patricia y planean toda esta historia de los secuestradores, porque cabe decir que después se dice que muy probablemente esa carta fue escrita por la misma Patsy, ya que especialistas grafólogos al analizar esta carta ven bastantes similitudes entre la letra de Patsy y la letra del posible secuestrador. Esta es una de las teorías que se maneja bastante. La segunda teoría fue que John Bennett Ramsey fue el causante de la muerte de su hija, porque se dice que probablemente él llevaba años abusando sexualmente de la pequeñita, ya que se encontraron sus partes íntimas dañadas, pero eran daños que no eran precisamente de esa noche. Se dice que había heridas ya viejas, pero Patsy dijo que ella llevaba al ginecólogo a su niña porque tuvo una irritación en una ducha de burbujas y que por esta razón había tenido algunos daños e irritaciones en sus partes íntimas. La verdad es que nunca se comprobó si la niña era abusada o no. Ese preciso día dicen que tenía abuso en sus partes íntimas, pero que probablemente había sido con un objeto. Entonces, porque cabe decir que sí se encontraron en sus ropa interior restos de ADN, pero después se hizo unas pruebas exhaustivas en las cuales se llegó a la conclusión que todas las prendas íntimas siempre tienen, o cualquier prenda siempre tiene restos de ADN por la manipulación de las personas que los hacen, que los empacan, etcétera, etcétera. Entonces no era concluyente, no había restos como tal de algún tipo de fluido. Entonces, si bien la niña tenía algún daño, solo se precisó que había sido probablemente con un objeto. Entonces se dice que John Bennett, al tener ya tiempo abusando de su hija, esa noche las cosas se salieron de control y estando en el acto, la golpea fuertemente contra algún muro o algún objeto y le provoca la muerte. Y la siguiente teoría, y es una de las que más mucha gente defiende, es que el responsable fue su hermano Burke. Esto merece toda la atención aparte porque comenzaremos con decir que Burke era 3 años mayor que John Bennett, o sea, tenía 9 años en ese momento, en el momento de la muerte de la niña, pero que en 1994 ya se había presentado un caso en el cual
jugando supuestamente con un palo de golf, Burke le había dado en la mejilla a su hermana y pues yo me imagino que fue bastante fuerte porque se le tuvo que reconstruir con cirugía plástica completamente todo el pómulo, entonces sí fue bastante fuerte, pero se dijo que fue un accidente, que lo hicieron jugando los niños. Entonces, bueno, se habla de un Burke que era bastante tímido, que era algo antisocial, que siempre vivía tras la sombra de su hermanita, porque su hermanita era la famosa, porque su hermanita era la que ganaba todos los premios. Entonces, pues se habla de que el niño tenía celos hacia su hermana. Y se dice que esa noche, precisamente, las cosas no sucedieron como lo contaron los padres. Recordemos que la familia dijo que los chicos llegaron dormidos, que el papá cargó a la niña y que la llevó a acostar y que no se supo nada más hasta la mañana siguiente. Pero esta teoría dice que Burke bajó esa noche y encontró a su madre en la cocina. Él sintió algo de hambre y le dijo a su mamá que le preparara algo para cenar. Su postre favorito tanto de Burke como de John Bennett era la piña con leche. Entonces la mamá le prepara un tazón de piña con leche al niño y se lo da porque en el comedor se encuentra precisamente un tazón de piña con leche. Sin terminar, se comenta que en ese momento John Bennett baja, la cual también ya se había despertado, y ve el tazón de piña con leche que tenía su hermano en la mesa. Va hasta ese lugar y sin avisar toma un pedazo de piña con leche del tazón de su hermano y este se enoja, probablemente porque estaba cansado, porque tenía celos o porque tenía envidia o simplemente porque no quería compartir o porque la niña no le pidió antes, y toma una linterna que estaba sobre la mesa y con ella le pega en la cabeza a John Bennett, haciéndole la fractura que posteriormente le provocó la muerte. La teoría fue muy manejada porque en el estómago de John Bennett se encontraron pedazos de piña aún sin digerir. Esto quiere decir que la piña se consumió en el transcurso de la noche de ese día, lo cual echa por tierra lo que decían los padres de que la niña había llegado dormida y que ya no supieron nada. Los amigos dicen que en la cena no sirvieron nada con piña, entonces, ¿cómo llegó la piña al estómago de John Bennett? Recordemos que al final de la llamada del 911, Patsy no cuelga bien el teléfono y se dice que esto fue lo que se escuchó después. Claro que con bastante interferencia. Otra de las razones por la cual la familia fue vista como los principales sospechosos es que inmediatamente contratan a 2 abogados criminalistas, un investigador privado y un experto en relaciones públicas. También cabe decir que la familia se mostró muy reacia a participar en las investigaciones. Ellos no querían dar declaraciones a la policía por separado, ellos siempre querían hablar juntos. Y el 1 de enero de 1997 ellos dan una entrevista a una cadena nacional. O sea, era visto como, o fue visto esta cuestión como parte de todo un show mediático, un show en el cual ellos querían desviar toda la atención, porque ya en ese momento ellos eran los principales sospechosos de la muerte de John Bennett. Inclusive años después, la revista Vanity Fair se atrevió a decir que la muerte de John Bennett fue provocada por un juego sexual de los 2 padres hacia la niña, el cual salió mal y terminó en la muerte de la pequeñita. La cuestión es que la escena fue muy contaminada, había muchísimas huellas en todas partes, fue algo que desgraciadamente atrofió bastante la investigación. Entonces en ese momento pues no se pudo determinar quién era el culpable o quién tenía o no tenía la razón. La cuestión aquí es que la familia fue muy satanizada
pero ellos siempre dijeron que ellos no tenían la culpa, que ellos no sabían. Ellos ofrecieron una cantidad enorme para dar con el asesino de John Bennett, y hasta la muerte de Patsy, que fue en el 2006 debido a un cáncer de ovario, ella negó que la familia hubiera tenido algo que ver. Y pues pasaron los años. En el 2008, la Fiscalía del Condado de Boulder envió una carta a John Bennett, padre, en donde les pidió disculpas, les aseguró que pues eran inocentes y les pidió disculpas por todo lo que se les hizo pasar y por tantos años de duda en contra de los Ramsey. Después de varios años se le hace una entrevista al hermano de John Bennett, y pues fue muy agredido también en ese momento porque se muestra un chico ya grande al cual se le pregunta un programa muy conocido de Estados Unidos, el del Dr. Phil, y se le pregunta sobre lo que pasó esa noche, lo que recordaba, lo que no recordaba, y él siempre se muestra con una sonrisa en su rostro. Y pues inclusive cuando se le pregunta que si él había matado a su hermana, él contesta no, y lo hace con esa sonrisa. Pero pues también igual después al preguntarle, el doctor Phil fue uno de los principales defensores porque dicen que él veía un chico nervioso y que todas las expresiones que tuvo en ese momento eran expresiones de nervios, que parecía un tic nervioso. Pues la verdad es que solamente ellos saben cuál fue la situación. En el año 2006, John McHarg se autoimplicó en este asesinato diciendo que él había sido el que había matado a John Bennett. A él se le arresta en Tailandia, él era un profesor, pero después se echa para abajo o se echa por tierra su declaración, ya que se comprueba que en esas fechas él se encontraba en otra parte. Entonces al parecer solamente quería fama, y pues sí se le arresta y sí se le condena por pornografía infantil, pero no por el crimen de John Bennett. En aquel momento también un anciano, Bill McReynolds, fue tomado como sospechoso. Él trabajaba o hacía de Santa Claus en ese condado, y pues tenía contacto de repente con John Bennett y pues admiraba a la niña y todo ese tipo de cosas. Entonces también fue como que uno de los principales sospechosos, pero después también se descartó su culpabilidad y la de su esposa, que también se implicó de repente en ese asesinato. Y ya por último, otro de los principales sospechosos y del cual se cree que sí a lo mejor tuvo algo que ver fue Gary Oliva, ya que en su mochila se le encontraron muchísimos recortes de John Bennett. Él mismo confesó a uno de sus amigos el crimen, ¿no? Él dijo que él había matado a John Bennett. Un ex compañero de Gary Oliva, Michael Byle, dijo que él recibió cartas de él donde dice lo siguiente: también comentó: Cualquiera que fueran las cosas, hasta este año aún no se tiene la certeza de quién fue el asesino de John Bennett. Sus restos descansan en el cementerio de Atlanta, y fue un caso muy triste. Realmente hay una teoría muy loca en donde se dice que John Bennett realmente es Katy Perry, que los papás la vendieron a un grupo de élite, el cual la iba a convertir en una gran artista y famosísima. Pero pues también se viene abajo esta teoría porque pues ya que Katy Perry es 6 años más grande que John Bennett, aunque realmente pues sí tienen un parecido físico muy grande. Y a esto se le agrega que se dice que tienen muchos de las aficiones similares o gustos similares, y que Katy Perry da como mensajes en ciertas canciones, y sobre todo por una declaración que ella un día dijo:
lo cual fue muy extraño al citar a una niña fallecida. Se han hecho innumerables programas, se han hecho innumerables documentales. Hace poco Netflix sacó un documental también inspirado en el caso. Y de repente casos de detectives en Estados Unidos han recreado el caso con diferentes historias. En uno los padres son los culpables, en otro el hermano. De hecho, también en México se hizo un programa inspirado en este caso, en el cual me inmiscuye en los bajos mundos de la Rosa de Guadalupe para investigar o para ver de qué iba el caso que estaba tratado ahí. Que es muy obvio que está inspirado en el caso de John Bennett. Igual dejaré en la descripción algunos enlaces de las fuentes consultadas. Al fin de cuentas es un caso muy lamentable, es un caso muy triste, en el cual si algo tengo yo que dar mi opinión, que no debería, pero independientemente de quién fue el culpable, o independientemente de si fueron los padres o fue alguien ajeno, yo siento que las niñas que son tratadas de esta forma desde muy pequeñitas están expuestas a todas las mentes perversas que hay allá afuera, a cantidad de pedófilos que hay al acecho. Entonces, en mi muy particular opinión, los niños tienen que seguir siendo niños y no verse como a un objeto comercial, o pues dejarlos ser niños, no dejarlos que crezcan de esta forma tan pequeñitos. Y pues bueno, este ha sido el caso de hoy. Espero que les haya sido de su interés. Vuelvo a decir que ha sido con todo respeto. Y como les dije la semana pasada, pues es el caso temático, por así decirlo, o el caso del mes, ya que ocurrió el 26 de diciembre y pues estamos por llegar a esas fechas. Les recuerdo que la primera semana será de casos misteriosos, la segunda semana será de leyendas, la tercera semana será el caso del mes y la cuarta semana será de asesinatos o asesinos seriales, etcétera, etcétera. Nos vemos en la próxima desde algún lugar en el tiempo. Felices fiestas.